El día de hoy vamos a ver un tema tal vez muy importante, ya que cuando hablamos acerca de la salvación, es fundamental que nosotros podamos saber que de esto depende nuestra vida eterna. Miércoles pasados veníamos viendo este tema de la salvación y bueno, la naturaleza de la salvación, los aspectos de la salvación. Y el día de hoy vamos a ver la seguridad de la salvación. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación es preguntarnos, ¿podemos perder la salvación? Esa sería la pregunta inicial. Y el título que he puesto a este mensaje es triple S, SSS, un virus peligroso. Estamos viviendo en una época en que estamos en cuarentena y hay un virus que está afectando al mundo entero. Este virus nos dejó aislados, nos dejó sin poder ir a trabajar y bueno, una serie de consecuencias al punto de la misma muerte de muchas personas. Ahora, hay un virus que en este último tiempo está atacando a la iglesia y es este virus, SSS. Y usted se preguntará, ¿qué es esta sigla de triple S? Significa salvo, siempre salvo. Y es lo que muchas iglesias el día de hoy están predicando. Y no precisamente son las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales, normalmente la mayoría, sabemos que esta es una doctrina calvinista que nos habla acerca de la seguridad eterna. Esa es la doctrina calvinista. Y es un peligroso virus que está entrando en muchas iglesias y es como un germen que el diablo está metiendo para que la gente pueda estar tranquila, segura, total, si yo ya soy salvo, no me hace falta nada más. Así que yo quisiera que escuche este mensaje, SSS, un virus peligroso dentro de la iglesia. Venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Y ante la pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? Más de uno dirá, no la pierde, tiene la seguridad eterna de la salvación. Yo quiero decirle, mi hermano, lamentablemente, el cristiano sí puede perder la salvación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 3? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. La pregunta que hace el escritor a los hebreos en este versículo 3 es justamente esta. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? No hay forma de escapar, no es el único versículo. Hay muchos otros versículos más que hablan acerca de que no tenemos una seguridad eterna de la salvación, que la salvación se puede perder. Esta doctrina calvinista, se basa en 5 puntos que tal vez no los enunció el mismo Calvino, fue tal vez cuando él murió, que los teólogos que siguieron su doctrina, enunciaron estos 5 puntos. Pero quiero aclarar también que, en primer lugar, esta teología, esta doctrina no pertenece a Calvino. Él sacó esta idea de uno de los padres de la iglesia llamado Agustín, un teólogo católico que fue el primero que elaboró esta doctrina y por supuesto venía de antes de Agustín. Pero fue justamente Calvino quien la hizo famosa, por así decirlo. Y después de él se elaboraron estos 5 puntos que hoy vamos a considerar para que usted entienda bien cuál es la doctrina calvinista y de ese modo pueda saber en realidad
si la salvación se pierde o no. En segundo lugar, quiero comentar que había otro teólogo de esa época que estaba por el lado contrario de Calvino, Jacobo Arminio, un teólogo contemporáneo de Calvino que tenía también otros 5 puntos para refutar la teología, la doctrina de Calvino. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra iglesia, cuando vemos nuestra creencia y nuestra doctrina, usted va a entender que ningún extremo es bueno, ni el extremo calvinista ni el extremo arminiano, sino que lo importante es ir por el lado correcto, ni para un lado ni para el otro, porque si nos vamos mucho para un lado podemos también caernos. Entonces, quisiera que podamos entender que este es un tiempo en que la iglesia está sufriendo muchos ataques justamente por medio de esto, de la falsa doctrina, de la herejía. Cuando se habla de la seguridad eterna, cuando se habla de salvo, siempre salvo, ¿qué más quisiéramos nosotros decir? Bueno, si yo ya soy salvo, no necesito hacer nada, no me hace falta preocuparme por nada, ni siquiera ir a la iglesia, es una vida tranquila, total, ya Dios ha provisto una salvación eterna para mí, tengo esa seguridad de que no voy a perder la salvación. Vamos a ver lo que este Calvino había enunciado para poder entrar en la doctrina que vamos a estudiar en esta noche. Calvino enseñaba que todos los hombres, por ser pecadores y depravados, están todos condenados al infierno y al juicio. Enseñaba que Dios escogió 2 grupos, uno para ser salvo y que debían creer, y otro grupo que se perdería. No sé si usted me sigue. Dios escogió 2 grupos, uno que se iba a salvar y otro que se iba a perder y que no podrían creer jamás en el evangelio. Los que creyeran y habrían sido elegidos por gracia soberana, estos no se podrían perder jamás. O sea que hagan lo que hagan, no se perderían, no perderían su salvación. Los cuales, por supuesto, estarían preservados hasta el fin y jamás podrían apartarse de la fe. Esto así enunciado a grandes rasgos. Pero cuando a la muerte de Calvino, más o menos después del año 1600, los seguidores de esta teología, de esta doctrina de Calvino, resumieron esta doctrina en 5 puntos que describían más o menos cuál era la creencia que tenía Calvino. Y estos 5 puntos son los siguientes. Primero, depravación total. Segundo, elección incondicional. Tercero, expiación limitada. Cuarto, gracia irresistible. Y quinto, perseverancia de los santos. En estos 5 puntos se basaba esta doctrina antibíblica. Ahora, Calvino decía que el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo porque está totalmente caído. Habla de la depravación total. A causa de la caída en el huerto del Edén. Y es incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces, Dios debe salvarle. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe ser libre para salvar a quien Él quiera. A unos puede salvar y a otros no quiere salvar. Si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos por quienes Cristo Jesús murió e hizo la expiación en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. Y si han venido a la salvación desde el principio hasta el fin, estos creyentes serán confirmados en el Evangelio para nunca perderse. En definitiva,
Dios elige, prácticamente obliga, porque la gracia es irresistible, los trae al camino del Señor y una vez que están salvos, nunca más, hagan lo que hagan, pueden perder la salvación. Ahora, mirándolo así fríamente, ¿será lógico esto? Por supuesto que aquellos que apoyan esta doctrina tienen sus citas bíblicas porque pueden encontrar algunas citas bíblicas en las que apoyan sus creencias y de ese modo poder, insertarla dentro de la iglesia y que la iglesia o ciertos predicadores empiecen a predicar este tipo de doctrina. Yo sé que la mayoría de las iglesias pentecostales el día de hoy no creen ni apoyan la doctrina calvinista. El primer punto, la depravación total. Este primer punto, enunciado por Calvino, dice que, así rápidamente, porque no quisiera demorarme tanto, después usted podría tal vez adquirir el estudio y verlo a fondo con las citas bíblicas. Tampoco podemos ver todas las citas bíblicas porque son muchas. Pero cuando hablamos del primer punto enunciado por Calvino, la depravación total, este punto se resume en lo siguiente. El estado natural del hombre es un estado de depravación total. Por lo tanto, el hombre es incapaz, hay una total incapacidad por parte del hombre de ganarse o de contribuir a su propia salvación. O sea, el hombre es tan pecador, es tan depravado, que no hay forma que haga algo para poder ser salvo. El único que puede hacer algo por el hombre para salvarlo es Dios. El hombre no tiene absolutamente ninguna parte, no tiene nada que hacer en la salvación. Este es el primer punto de la depravación total del hombre. Ahora, nosotros concordamos con el hecho de que realmente el hombre es pecador, que el hombre en el jardín del Edén cometió ese pecado y a partir de ahí el pecado entró a toda la humanidad. Podemos concordar en que el hombre a lo largo del tiempo se depravó e hizo tantas cosas malas y juicios de Dios cayeron sobre los hombres. Pero también podemos decir que cada hombre, cada persona, cada hombre o cada mujer pueden en algún momento de su vida tener cierta necesidad de Dios. El hombre de por sí tiene una necesidad de Dios. Todo ser humano en lo más profundo de su ser tiene ese espacio vacío. Si no, podemos verlo en general en el mundo, sin conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como conocemos hoy en día nosotros. El hombre tiene una necesidad espiritual de buscar un ser sobrenatural que le pueda proporcionar algo especial, algo espiritual, la salvación o algo que necesite. Es por eso que el hombre se ha creado tantas cosas y de alguna manera quiere ligarse a Dios a través de la religión. El hombre busca un objeto para adorar. El hombre busca algo a quien rendirse. Eso es algo innato que está dentro del hombre. Y cuando llega el momento en que ese hombre descubre la verdad, porque podríamos decir que el hombre busca, pero busca en lugares incorrectos, las cosas que no convienen o no corresponden. Pero cuando el hombre descubre al verdadero Dios, cuando descubre que hay un Salvador, sí, la salvación ya está hecha, ya Cristo Jesús murió y está toda la salvación así servida en bandeja. Pero, mi hermano, si el hombre no se arrepiente y cree en Cristo Jesús, tampoco puede ser salvo. Entonces, no podemos decir, hablando de la depravación total,
que es una tarea exclusivamente de Dios y que el hombre no puede hacer nada. Sí, el miércoles pasado, hablando acerca de las condiciones de la salvación, justamente mirábamos estos dos puntos, acerca del arrepentimiento y poder creer. Porque si el hombre no se arrepiente y pide perdón por sus pecados, no puede ser salvo. Si el hombre no cree en Dios, habíamos visto Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquel que se acerca a Dios sin fe, sin creer, no puede obtener nada. Entonces, algo el hombre tiene que hacer. Y esto nosotros lo vemos ilustrado también cuando allí en el capítulo 3 de San Juan, Jesús le enseña a un hombre llamado Nicodemo y le explicaba acerca de cómo nacer de nuevo. Y bueno, Nicodemo no entendía nada, pero en un momento determinado, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le habla acerca de creer. Jesús le habla acerca de tener fe. ¿Para qué? Para poder obtener ese regalo que Dios ha provisto para nosotros. O sea, Dios hizo todo. No es que el hombre vaya a obtener su salvación haciendo algún sacrificio, pero sí es necesario que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados, esa es la parte del hombre, y pueda creer, tener fe que Dios existe para ser galardonado. Bien, ahora, cuando nosotros vemos el punto número 2, la segunda enseñanza de Calvino, es la elección incondicional. Claro, cuando vemos el primer punto que dice el hombre no puede hacer absolutamente nada, de repente hay que formular un segundo y un tercer punto para justificar lo demás. Elección incondicional. Esta doctrina de la elección incondicional se desprende de forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Es decir, si el hombre está hecho muerto, cautivo del pecado, ciego, sordo, sin entendimiento, porque eso es lo que dice la doctrina de la depravación total, que el hombre no puede hacer nada, está ciego, sordo, está muerto espiritualmente, y una persona muerta espiritualmente no puede hacer absolutamente nada, todo lo hace Dios, ignorando el hecho de creer, que recién dijimos, y de arrepentirse. Ahora, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída de Adán fue una caída total y solo Dios puede salvar, y si no, todos son salvados. Entonces, la conclusión debe ser que Dios no ha elegido a todos para que sean salvos. En esto, nosotros podemos decir que en esta elección Dios dice: tengo un grupo de estos hombres que yo quiero salvar. Y por este grupo no me voy a preocupar mucho. No quiero que este grupo sea salvo. O sea, Dios mismo es como si estuviera haciendo acepción de personas. Unos sí y otros no. A eso se refiere esta elección incondicional. Ahora, nosotros podemos ver en la palabra de Dios claramente que Dios, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros podemos ver que no es que Dios eligió unos cuantos. Claro, si Dios elige unos cuantos, ¿para qué nosotros vamos a predicar el evangelio? ¿Para qué haríamos una campaña? Saldríamos a evangelizar. Si Dios ya tiene elegido un grupito, ¿a quién va a salvar? Juan 3:16, un versículo que todos conocemos. Tengo varios versículos acá. Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que el grupito que Él eligió que crea pueda ser salvo. No, mi hermano.
Entonces, este hecho de elección incondicional, Dios eligió incondicionalmente a estas personas y estas personas, quieran o no, van a ser salvas. Bueno, de repente también hay otra pregunta con respecto a esto. ¿De quién depende que esa persona se arrepienta y tenga fe? Si Dios dice, vos vas a ser salvo, ¿cómo hace para arrepentirse o tener fe si no quiere ser salvo? Hay una serie de preguntas que nosotros podríamos hacernos que deja tambaleando esta doctrina de la elección incondicional. Sí, Dios nos habla de que Dios eligió a ciertas personas, pero no cuando estaban en sus pecados y delitos. Estamos hablando de que estos que ya han creído, estos ya están predestinados para la salvación. Ahora, esto nos lleva al tercer punto, hablando acerca de esta doctrina, que habla de una expiación limitada. ¿Qué es la expiación? Es la obra salvadora de Cristo allí en la cruz del Calvario. Para sintetizar un poco esto, hace un poquito tiempo vimos también el estudio de esta fiesta de la expiación y vimos cómo lo hacía el pueblo de Israel, cómo presentaban los sacrificios y vimos después cómo esto fue hecho en el Nuevo Testamento, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús, el Cordero, que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Ahora, ese sacrificio, esa expiación, cubrir todos nuestros pecados y llevárselos, ¿para quién fue? ¿Para todos? ¿Para ninguno? ¿O para algunos? Hay tres posibilidades. Y usted dirá, bueno, Jesús lo hizo para todos. Bueno, la doctrina calvinista dice que no para todos es la expiación. La doctrina calvinista dice que la expiación, por eso dice expiación limitada, es el tercer punto. La expiación no fue para todos y tampoco para ninguno, sino el término intermedio, que fue para algunos. O sea, que llegamos a la conclusión, según la doctrina calvinista, de que Cristo Jesús no murió por todos, sino que murió por algunos. Por eso eligió a ciertas personas. Por eso, volviendo al primer punto, por aquellas personas a quien eligió, hizo absolutamente todo y les otorgó la salvación. O sea, tenemos que un punto lleva al otro y de repente nos damos cuenta que no se puede sostener. Un Dios, primero, que hace acepción de personas, que a unos elige y a otros no elige, que aquellos que eligió fueron salvados y aquellos que no eligió, de repente van a ser juzgados ante un gran trono por algo que no tuvieron posibilidad de disfrutar. Serán juzgados por algo que no hicieron. O sea, estamos hablando entonces de un Dios injusto. Estamos hablando de un Cristo que murió por algunos que eligió y aquellos que no eligió se perdieron de salvarse no por voluntad propia, no por libre albedrío, no porque ellos hayan elegido, sino porque Dios, según ellos, en su expiación limitada, envió a Cristo a la cruz a morir por algunos. Yo creo que no tiene sentido. Expiación limitada. La pregunta es, Cristo, según su pensamiento, usted que me está mirando del otro lado, ¿Cristo Jesús murió por algunos o murió por todos? Yo quiero decirle, mi hermano, que la Biblia es muy clara cuando nos dice que Cristo Jesús murió por todos, absolutamente por todos. Y no es Él el que elige quién se salva y quién no se salva. No hay una expiación limitada para que algunos sí entren y otros no entren, para que algunos sean elegidos, un grupo sí y otro grupo no. Cuando nosotros estudiamos
la palabra de Dios, hay un plan de Dios para el mundo y lo que Dios expresa allí. Nosotros en la palabra de Dios tenemos en primer lugar que el personaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos habla de un enemigo que es Satanás. También nos habla que hay un gran problema, una gran enfermedad de muerte que es el pecado. La Biblia habla de esto. El tema central de la Biblia es la salvación del hombre. También la Biblia nos habla de que la fe en Cristo Jesús puede salvar al hombre de la muerte eterna. La Biblia también enseña que Dios ama a todos los hombres y desea la salvación de todos ellos. La Biblia es demasiado clara en estos puntos básicos. Entonces, no podemos decir que hay una expiación limitada. No podemos decir que Dios eligió solo a algunos para ser salvos y a otros los dejó, no digo librados a su suerte, sino directamente condenados al infierno. Ahora, de allí se desprende la cuarta enseñanza de Calvino, que es la gracia irresistible. Alguno por allí estará diciendo, pero ¿para qué necesito saber todo esto yo? Porque aquellas personas que predican la doctrina esta de la seguridad eterna, SSS, salvo siempre salvo, no explican cada uno de estos puntos. Y normalmente nosotros preferimos decir, no, prefiero ser salvo siempre y quedarme tranquilo. Y nos estamos engañando. Y es un virus que está atacando, es una enfermedad que está atacando últimamente aún a la iglesia pentecostal. Y tenemos que guardarnos de eso. El cuarto punto es la gracia irresistible. Y este punto, por supuesto, apoyando los tres primeros puntos, este punto nos habla de que cuando el evangelio es predicado y se hace el llamado, no todas las personas son convencidas de su pecado. No todas tienen necesidad de Cristo Jesús. Esto explica el hecho de que hay dos llamamientos, uno externo y otro interno. O sea que cuando se hace el llamamiento externo, el predicador hace el llamado a que la gente se entregue a Cristo y lo acepte como Señor y Salvador de su vida. Hay personas que directamente ni pasan, no les interesa. ¿Por qué? Porque según ellos no están destinados para la salvación, no están elegidos por Dios para ser salvos. Ahora, cuando la persona está elegida, inmediatamente pasa adelante porque escuchó el llamamiento y a partir de ese momento ocurre el otro llamamiento interno, según ellos, que allí la gracia de Dios, esa gracia irresistible, hace que esa persona sea convencida y convertida y a partir de ese momento entra en el camino del Señor y a partir de ese mismo momento no hay forma de que se aparte del camino y ya tiene asegurada la salvación. ¿Por qué? Porque a esta persona que Dios había elegido con anterioridad, que trajo a su camino, que ya había provisto la expiación incondicional para esa persona, ahora por medio de este llamamiento irresistible, por esta gracia irresistible, esta persona escucha el evangelio y no se puede resistir de ninguna manera, se arrepiente, cree en el Señor y de esa manera esta persona puede tener la seguridad de que por siempre será salva. Justamente la gracia irresistible nos habla de que si hemos sido elegidos por Dios para ser salvos, no hay forma de resistirse a la gracia de Dios y aunque no quiera, esa persona va a ser salva. Usted juzgará. Ahora, nosotros sabemos que Dios es soberano y Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere y cómo se le plazca. También sabemos que es Dios el que toca el corazón del hombre y Él mismo lo llama y lo convence de pecado. La Biblia dice que es el Espíritu Santo
el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Dios está llamando a una persona y la convence de las cosas malas que está haciendo, esa persona llega a la gracia de Dios y bueno, se entrega al Señor. Pero mi hermano, hay personas que pueden resistir la gracia de Dios. Citas bíblicas, tenemos muchas. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, la palabra de Dios dice: hombres de dura cerviz y de corazón, y oído incircunciso, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como fueron vuestros padres, así sois vosotros. Hay otras escrituras en Hebreos, Romanos, Isaías, el libro de Josué. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en la tierra al otro lado del Jordán, o a Jehová vuestro Dios. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Ahora, ahí tienen la posibilidad de ellos de escoger. No es que Dios escogió por ellos. No es que Dios atropella a la gente y elige lo que Él quiere por la gente porque ya está predestinada a ser salva o ir al infierno. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué se molestaría Dios en escribir la palabra de Dios para que nos mantengamos firmes? ¿Para qué Dios mandaría a sus profetas a anunciar lo que viene y todo lo demás si Dios ya tiene predestinadas a las personas que van a ser salvos? Sería como todo un teatro, como algo que no tiene sentido. Mi hermano, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y cuando escuchamos este virus que está entrando a la iglesia, ese salvo, siempre salvo, tenemos que pensar primero cuál es la base de la doctrina para de este modo saber que no es lo que en la Biblia está escrito. Finalmente, nosotros podemos ver el quinto punto, que es perseverancia de los santos. Y bueno, sigue la consecución de lo que venimos hablando. A aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado esa preciosa fe de ser elegidos, y por su gracia los ha rescatado, estas personas ahora tienen la seguridad de que van a ser salvas. Depravación total, el primer punto. Dios eligió, aunque ellos no pueden hacer nada, Dios de un grupo eligió unos tantos y estos son los que van a ser salvos. El hombre no hace nada. ¿Se acuerda? El segundo punto, dijimos, elección incondicional. De ese grupo de depravados, Dios tenía ya un grupo de personas a quien iba a elegir para que sean salvas. El tercer punto, Cristo murió por ese grupo a quien Él eligió. El cuarto punto, esas personas que Dios eligió no se pueden resistir a la gracia de Dios. Y el quinto punto, una vez que ya están acá, que ya han recibido la gracia de Dios, nunca más pueden perderse. O sea, la perseverancia de los santos. Ya la gracia ha estado sobre ellos y estas personas, pase lo que pase, no podrán volverse atrás, van a perseverar hasta el fin y, por supuesto, serán salvos por toda la eternidad. Porque el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables, dicen ellos. Ahora, aquí está el quid de la cuestión. Habiendo visto los puntos anteriores, nosotros nos damos cuenta que este último punto ya nos habla de que aquel que está en el camino no se puede perder. Aquel que no pudo resistir la gracia y es salvo el día de hoy, es siempre salvo y tiene la seguridad eterna de que no va a perder la salvación. Mi hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Yo quisiera ahora detenerme un poco aquí y que alguien me pueda ayudar desde allá leyendo algunos versículos, como por ejemplo Romanos 8:13. Sin ir más lejos, yo quiero mencionar un versículo que creo que el día domingo mencioné. En Apocalipsis 3:15, cuando Dios le habla a la iglesia y le dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, estaba hablando a toda una iglesia y la estaba reprendiendo y dándole la posibilidad que se arrepintieran para entrar en la gracia. Pero si esta iglesia no se arrepentía, ¿qué pasaría? Caerían de la gracia y perderían la salvación. ¿Qué dice allí Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo pregunto, ¿para qué escribiría el apóstol Pablo en Romanos este pasaje si Dios ya tiene determinado los que han de ser salvos? Tenemos otro pasaje. Voy a pedir que puedan leer en Hebreos 3:12. Yo voy a leer San Juan 15:4 al 6, que dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Creo que este versículo es bastante claro con respecto a que sí se puede perder la salvación. Hebreos, ¿qué dice? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que si hay incredulidad en nosotros, también podemos perder la salvación. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, que el diablo anda buscando cristianos para devorarlos y hacer que de esa manera pierdan la salvación. Bueno, hay varios otros versículos más que hablan acerca de esto, pero mi hermano, es muy importante que nosotros podamos entender, y ya con esto quiero cerrar, que es un peligro pensar que Dios nos eligió. Sí, yo puedo decir, Dios me eligió, y puedo hablar, la predestinación es otra doctrina que es bueno también tener en cuenta cómo nosotros miramos la predestinación. No es que Dios ya predestinó unos cuantos y sea como sea van a ser salvos, que eso es lo que dice la doctrina calvinista, una vez salvo, siempre salvo. Esa es la doctrina de la predestinación calvinista. Pero nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, Dios nos escogió a nosotros para ser salvos, pueden pasar cosas en nuestra vida. Pueden haber caídas y a nuestra salvación tenemos que cuidarla. La Biblia dice, Dios dice, sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos creer que ese Dios maravilloso, a pesar de nuestro pecado, nos miró a toda la humanidad, porque el amor de Dios es para toda la humanidad, no es para un grupo elegido.
para toda la humanidad. Dios nos miró. Y si en nosotros está el arrepentirnos y creer en el Evangelio, podemos ser salvos porque Cristo murió para todos. Y si nosotros en su gracia caminamos dignamente, caminamos delante de Él en santidad, podemos lograr obtener la salvación. Nosotros sabemos que la palabra de Dios promete la corona de vida para aquellos que sean fieles. Ahora, importante sería que yo pueda pensar en cada una de estas cosas y de ese modo entender que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios me escogió, pero si yo no cuido mi salvación, la puedo perder. El tema de hoy, la seguridad de la salvación. Quiero resumirlo de esta manera. Hay muchos predicadores que están enseñando acerca de que la salvación no se pierde. Que si ya estoy en la iglesia, si ya fui salvo, ya no pierdo la salvación. Mi hermano, esa es una doctrina herética, porque la Biblia dice que la salvación sí se pierde. Esa doctrina calvinista, hoy vimos los 5 puntos, y hay mucho más, por supuesto, esto lo hemos visto en un tiempo récord, no vimos todos los pasajes bíblicos, porque las dos partes tienen citas bíblicas, pero es importante que nosotros podamos entender que si Dios nos eligió, debemos mantenernos en la gracia, en santidad. Por eso yo le digo, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, todos los días pide perdón por sus pecados y se arrepiente delante de Dios, pidiéndole vivir una vida en santidad. No se aparte, no se vuelva atrás, porque su palabra dice que el que se vuelve atrás no es digno de Él. En esta noche yo quisiera que podamos orar al Señor por aquellas personas que todavía no le conocen, orar al Señor para que aquellos parientes, familiares, personas que no conocen a Cristo, que podamos hablarles y predicarles. Imagínense, si creeríamos en la doctrina calvinista, no haría falta hacer campañas evangelísticas. Por eso hay muchas iglesias que se mantienen así pequeñitas y no hacen campañas evangelísticas, no salen a predicar, no hacen evangelismo. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién va a salvar y yo no tengo más nada que hacer. No es así. Hay una gran comisión de Cristo Jesús que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. En esta noche quisiera orar por aquellos que tal vez han escuchado por primera vez este mensaje, o por aquellos que ya conocen la palabra de Dios, pero se han estado desviando, han estado tan confiados que la salvación está segura y que no la van a perder, que el día de hoy puedan recapacitar y decir, Señor, quiero ponerme en tus manos, quiero volverme a ti, quiero cuidar esa salvación que tú has pagado con un precio tan alto.